Hola chicos, buenos días. A continuación vamos a ver la guía número 1 del círculo intermedio del área del lenguaje, relacionada con el significado y el sentido. ¿Para qué nos ayuda el significado y el sentido? Para mejorar nuestra comprensión textual. Entonces tenemos que un texto que es una unidad de comunicación formada por un conjunto de enunciados que presentan entre sí una relación de coherencia y que manifiestan un sentido completo cerrado. Un texto puede ser amplio como una obra literaria, como por ejemplo La Celestina o Cien años de soledad, o muy breve como un poema de Antonio Machado o unos versos de Bécquer. ¿Listo? Excepcionalmente, algunos textos constan de un solo enunciado, como por ejemplo los refranes. Entonces, un ejemplo de refrán: por la boca muere el pez, o al que madruga Dios le ayuda. Esto también son ejemplos de texto. ¿Listo? Entonces tenemos que el significado y el sentido en el texto, ¿cómo lo vamos a hallar? Entonces, el significado de un texto es su interpretación literaria, ¿sí? Vamos a verlo con el ejemplo del refrán. El significado del refrán por la boca muere el pez, ¿cuál es? Que el pez muere por abrir la boca y tragarse el anzuelo, ¿cierto? Este es el significado, es decir, la interpretación literal, lo que me dice este enunciado. ¿El sentido qué es? El sentido es lo que quiere decir, lo que yo interpreto. Entonces, por ejemplo, el sentido del refrán por la boca muere el pez, ¿cuál es? Que la persona que habla en exceso cae víctima de sus propias palabras, ¿cierto? Entonces, si yo en una conversación le digo a alguien, sí, es que por la boca muere el pez, me estoy refiriendo a qué? A que si usted habla mucho, pues es víctima de sus propias palabras. Por ejemplo, el significado del enunciado como hace frío, si estamos en el salón y yo digo hace frío, pues claro, el significado quiere decir que la temperatura es baja, ¿cierto? Pero el sentido puede ser ¿cuál? Yo me puedo estar refiriendo a que cierren la ventana o a que cierren la puerta. ¿Listo? Entonces recuerden, el significado es literalmente qué quiere decir algo, un texto, y el sentido es lo que se interpreta. Entonces, existen unas relaciones de sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Un texto manifiesta sentido completo si se adecua a la situación de comunicación y no viola las normas sociales y personales que rigen la convivencia. Para que un texto tenga sentido debe ser coherente, ¿sí? Es decir, que sus ideas, sus oraciones deben estar relacionadas entre sí. Entonces, no sé si recuerdan, para los antiguos, que el semestre pasado vimos la cohesión y la coherencia. Esto está relacionado con eso. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que les propongo, ¿cuál es? Van a realizar la lectura de un poema y, teniendo en cuenta lo explicado en la guía, van a escribir, según su comprensión, cuál es el significado y el sentido de este texto. Lo van a hacer mínimo en una página, no van a escribir 3 renglones, mínimo una página. Entonces, ahí ustedes van a ver un poema escrito por Shirley Campbell, donde hace relación y alusión a la mujer. Entonces van a leer el poema, empiezan donde dice primero se nace, ¿listo? Ahí van hacia abajo y una vez lleguen acá al final de esta parte, pasan al lado derecho, ¿listo? Entonces una vez pasan al lado derecho, aquí van bajando y termina en una mujer. ¿Listo? Entonces, con base en ese poema, ustedes lo van a leer atentamente las veces que sea necesario, es muy cortico, y van a escribir cuál es el sentido y el significado del texto. Entonces, como se pueden dar cuenta, está muy fácil. Espero vernos pronto, espero el video sea de utilidad. Un abrazo y nos vemos pronto.